tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Emilio Fernández Mora, soy abogado, trabajo para la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia General del Poder Judicial. En esta oportunidad vamos a desarrollar la segunda etapa de la fase de contrataciones denominada etapa de selección. En ella vamos a desarrollar los siguientes temas. Vamos a hablar acerca de la convocatoria, de los tipos de procesos de selección, acerca de los lineamientos de absolución de consultas y observaciones, procedimiento de evaluación de observaciones a las bases para la emisión de su pronunciamiento. Empezamos entonces. Sabemos que la fase de la contratación se inicia desde la programación y los actos preparatorios, continúan con los procesos de selección y culmina con la ejecución contractual y liquidación. En esta oportunidad vamos a hablar y vamos a desarrollar acerca del proceso de selección, es decir, vamos a hablar desde la etapa, desde la convocatoria hasta antes de la suscripción del contrato. Empecemos pues con la definición de qué cosa es un proceso de selección. Y tenemos que el proceso de selección es un conjunto de actos administrativos y de gestión que tienen por objeto seleccionar al proveedor que se encargará de suministrar un bien, brindar un servicio o ejecutar una obra. Los procesos de selección se inician con la convocatoria y culminan cuando se produce alguno de los siguientes eventos. Cuando se suscribe el contrato o se perfecciona este, es decir, mediante la recepción de una orden de compra o servicio. Cuando se cancela el proceso, claro está que esto es hasta antes del otorgamiento de la buena pro, la entidad que lo convoca puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Esto está contemplado en la ley. Y también puede ser cuando se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por una causa imputable a la entidad. Y una última posibilidad podría ser cuando no se suscribe el contrato por un recorte presupuestal, por una norma expresa o porque desaparece la necesidad y esta tiene que ser debidamente acreditada. ¿Cuáles son los tipos de los procesos de selección que tenemos que están incluidos en la norma que estamos desarrollando el día de hoy? Yendo de menor a mayor importancia, tenemos la adjudicación de menor cuantía, que está a su vez subdividida por la adjudicación de menor cuantía y la de ahora se incluye la adjudicación de menor cuantía derivada, las adjudicaciones directas que pueden ser selectivas o públicas, el concurso público y la licitación pública. En cuanto a la determinación de los tipos de proceso, tenemos que los tipos de procesos se determinan según la cuantía involucrada, esto es el monto de la contratación y o el objeto de la contratación. Para la determinación de los montos es necesario que la ley de contratación pública sea concordada con la ley de presupuesto del sector público, pues es en esta donde se establecen los parámetros cuantitativos y el objeto de la convocatoria. En esta diapositiva hay un error, se consigna que es la ley 29812, en realidad es la ley 29951 del año 2013, ¿no es cierto? Esta ley es la que contiene cuáles son los montos para los procesos de selección del año 2013. Ahí podemos ver en las diapositivas un cuadro en el cual se detallan todos los procesos de selección, sean que se convoquen para la adquisición de bienes, para la contratación de servicios u obras, y se fija ahí los rangos, ¿no?, entre los cuales van a estar incluidos estos procesos. En cuanto a los procesos que son según relación de ítems, de paquetes o lotes, tenemos que los procesos que van a ser desarrollados por ítems son aquellos cuando la entidad va a poderlos convocar en un solo proceso, es cuando la entidad va a poder convocar en un solo proceso la contratación de bienes, servicios u obras distintas pero vinculadas entre sí con montos individuales superiores a 3 UIT, ¿cierto? Entonces, para tal efecto se tendrá en cuenta la viabilidad económica, técnica y o administrativa de la vinculación. Ese es en el caso de los ítems. Y en el caso de paquete, estoy haciendo una diferenciación para que se pueda entender. Para lo que es el paquete, entendemos que es un mecanismo, ¿no es cierto?, que nos va a permitirle a la entidad agrupar en el objeto del proceso la contratación de varios bienes o servicios de igual o distinta clase, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar procesos separados. Entonces, los procesos según relación de ítems, paquetes o lotes, tenemos de que los paquetes agrupan diversos bienes o servicios igual o distinta clase,
considerando una contratación conjunta por ser más eficiente, y cada ítem constituye un proceso menor dentro del proceso principal. Acá tenemos un detalle, cómo es que los procesos de selección según relación de ítem, decimos, ¿no? Una licitación pública se puede convocar para un solo proceso de contratación de bienes, servicios u obras, tienen que estar vinculadas entre sí, tenemos los ítems, cada uno de los ítems constituye un proceso menor dentro del principal. En cuanto a las etapas del proceso de selección, tenemos que el artículo 22 del reglamento, que está referida a las etapas del proceso, nos indica que el incumplimiento de algunas de las disposiciones que regulan el desarrollo de estas etapas constituye, dice, causal de nulidad de las etapas en el siguiente proceso y lo retrotrae al momento anterior a aquel en el que se produjo dicho incumplimiento. Entonces, tenemos que las etapas del proceso de selección llevan este diagrama que vemos acá, esta secuencia, ¿no? Comienza con la convocatoria, continúa con el registro de participantes, la formulación y absolución de consultas, la formulación y absolución de observaciones, la integración de las bases, la presentación de las propuestas, la calificación, evaluación de propuestas, el otorgamiento de la buena pro y finalmente el consentimiento de la buena pro. Entonces, en cuanto a los plazos generales para los procesos de selección, tenemos que tener en cuenta previamente que los plazos en los procesos, desde su convocatoria hasta la suscripción del contrato, se van a computar siempre en días hábiles, teniendo en cuenta siempre que son días inhábiles los sábados, domingos y feriados no laborales y los feriados declarados por el Poder Ejecutivo. Entonces, en cuanto a los plazos generales para los procesos de selección, se ha precisado la denominación de adjudicaciones de menor cantidad derivadas de licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones directas, son llamadas ahora AMC derivadas, ¿no? Aquellas que provienen de los procesos que acabo de señalar. En los casos de adjudicaciones de menor cuantía derivadas, el plazo será, dice, no menor de 6 días hábiles. En las adjudicaciones de menor cuantía para la consultoría de obras o ejecución de obras, las adjudicaciones de menor cuantía derivada, el plazo entre la convocatoria y la presentación de propuestas será no menor de 8 días hábiles. Acá tenemos los plazos generales en los procesos de selección de licitación y concurso público, ¿no es cierto? Están detallados, se ve claramente que entre la convocatoria y la presentación de propuestas debe existir por lo menos 22 días hábiles. Estamos hablando de licitaciones y concursos. Entre lo que es la integración de las bases y la presentación de las propuestas debe existir por lo menos 5 días hábiles. En el caso de las adjudicaciones directas, el plazo entre la convocatoria y la presentación de propuestas debe existir por lo menos 10 días hábiles. Y entre la integración de las bases y la presentación de la propuesta debe existir por lo menos 3 días hábiles. Igualmente, en las adjudicaciones de menor cuantía, entre la convocatoria y la presentación de propuestas, 2 días hábiles. Y en el caso que las adjudicaciones de menor cuantía sea producto de un proceso desierto de licitación pública, de concurso público o una adjudicación directa, este plazo no pueda ser menor de 6 días hábiles. En el caso de las adjudicaciones de menor cuantía de obras y consultoría de obras, tenemos que entre la convocatoria y la presentación de propuestas debe existir por lo menos 6 días hábiles. Y en el caso que la menor cuantía derive de un proceso desierto por una licitación pública, por un concurso público o una adjudicación, entonces este plazo no podrá ser menor de 8 días hábiles. Acá tenemos un esquema de cómo es que se desarrolla la licitación pública y los concursos públicos. Tenemos acá detallados los plazos, desde su convocatoria, con la publicación en el SEACE, hasta la suscripción del contrato. Podemos ver detalladamente cuál es el proceso que se sigue y los plazos que debe determinar cada etapa. Igualmente aquí tenemos lo que es la adjudicación directa pública y selectiva, tanto públicas como selectivas para lo que es la adquisición de bienes, contratación de servicios u obras. Y en este diagrama se detalla claramente los plazos que anteriormente he citado. Igualmente para la adjudicación de menor cuantía, ya sea para la contratación de servicios o la adquisición de bienes. Igual tenemos los plazos que se deben de respetar entre la convocatoria y la presentación de propuestas.
De la misma manera, en el caso de las adjudicaciones de menor cuantía, para la contratación de consultorías y la ejecución de obras. Está detallado aquí claramente cuáles son los plazos que se deben de respetar. En cuanto a la convocatoria, el contenido de la convocatoria de los procesos de selección se van a fijar en el reglamento, debiendo existir un plazo razonable entre la convocatoria y la presentación de propuestas atendiendo las características propias de cada proceso. Entonces tenemos que el artículo 50 del reglamento indica que la convocatoria de todo proceso de selección debe contar obligatoriamente con lo siguiente, y aquí lo tenemos detallado: nombre, domicilio y RUT de la entidad, número del proceso de selección, la modalidad de la selección, descripción básica del objeto, valor referencial, el lugar y la forma para la inscripción de participantes, el costo del derecho de participación, el calendario del proceso de selección y la indicación del instrumento internacional bajo cuyos alcances se encuentra cubierto el proceso de selección. Requisitos de la convocatoria. Tenemos de que la convocatoria debe estar publicada entonces en el SEACE, todos los procesos deben estar publicados en el SEACE y las entidades también podrán utilizar adicionalmente otros medios a fin que los proveedores puedan tener conocimiento de la convocatoria de los diferentes procesos de selección. Los documentos que debemos publicar entonces en el SEACE son las bases y el resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado bajo sanción de nulidad. Régimen de notificaciones. Se ha precisado que además de los actos realizados a través del SEACE durante los procesos de selección, los realizados por el OCE en el ejercicio de sus funciones se tendrán notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE. Se ha incluido en el tema relacionado a la convocatoria, en el artículo 50 del reglamento, se ha hecho la precisión del costo de la reproducción de bases. Quiere decir que ahora las bases tienen un costo, ¿cierto? Entonces, para el registro de participantes establecido en el artículo 52, tenemos que toda persona natural o jurídica que desee participar en un proceso de selección debe registrarse como participante conforme a las reglas establecidas en las bases, para cuyo efecto debe contar con una inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores conforme al objeto de la convocatoria. Para esto, la entidad deberá verificar la vigencia de dicha inscripción y que no se encuentre inhabilitado de contratar con el Estado. El registro de participantes es electrónico y gratuito. Dicho registro podrá ser visualizado por los usuarios a partir del día siguiente de la presentación de propuestas. En la oportunidad del registro, el participante podrá solicitar a la entidad un ejemplar de las bases, estando la entidad obligada a entregarlo previo pago del costo de reproducción de las bases, y el registro de participantes electrónicos se realizará desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de propuestas de forma ininterrumpida. En cuanto a las consultas y observaciones, quisiéramos hacer aquí una diferenciación entre lo que es una consulta y una observación. Mediante una consulta lo que se solicita es la aclaración de cualquiera de los extremos de las bases, y mediante una observación es la forma mediante la forma escrita mediante la cual fundamentado un participante puede formular una observación a las bases, las cuales pueden tratar sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas establecidas en la ley u otras normas relativas a materia de contrataciones públicas. Entonces tenemos que una consulta aclara cualquiera de los extremos de las bases, y mediante una observación se cuestiona el incumplimiento de las condiciones mínimas o si es que se ha realizado un acto ilegal. En cuanto a las consultas de observaciones, esas están contempladas en el artículo 54 y siguientes del reglamento. Tenemos que entonces el comité especial las tiene que absolver mediante un pliego absolutorio, fundamentándolo, y el mismo tendrá que contener la identificación de cada participante que la formuló, se tendrá que consignar las consultas presentadas y las respuestas que se ha dado a cada una de ellas. Aquí tenemos un detalle de los plazos que se tienen que tener en cuenta para la formulación de consultas y observaciones.
y están detallados el plazo que se debe tener en cuenta para cada uno de los tipos de procesos. Tenemos en el lado izquierdo los plazos que los participantes deben de tener en cuenta para presentar consultas y observaciones, ya sean licitaciones y en concursos, mínimo 5 días, en adjudicaciones directas públicas y selectivas, mínimo 3 días, para las menores cuantías, 2 días, y para las menores cuantías para bienes y servicios no hay consultas ni observaciones, hay que tomar en cuenta siempre eso, ¿no? Y en el caso del comité especial para que las absuelva, en el caso de las licitaciones y concursos, máximo 5 días, en las adjudicaciones directas públicas y selectivas, máximo 3 días, y para las menores cuantías para obra y consultoría de obras, máximo 2 días. Tenemos que para la tramitación de las observaciones antes, con el decreto legislativo 1017, el participante observaba y el comité especial era el que absolvía. Y se seguía el esquema de que si el participante no estaba de acuerdo, el valor referencial era mayor o igual a 300 UIT, se elevaba la OCE para el pronunciamiento. Si el valor referencial es menor a 3 UIT, entonces el titular de la entidad era el que absolvía. Ahora, en todos los casos, con presidencia del valor referencial del proceso de selección, las observaciones a las bases siempre van a ser elevadas al OCE para su pronunciamiento. La elevación de observaciones, el participante observa y es el comité el que absuelve, ¿no? Si el participante no está de acuerdo, se eleva al OCE para su pronunciamiento. ¿Cuáles son los efectos de la elevación por observaciones? Entonces, en este momento, el comité especial lo que tiene que hacer es, se encuentra obligado a suspender el proceso de selección hasta que el OCE emite el pronunciamiento. Hay que comunicar a todos los participantes a través del SIACE de esta suspensión, si tiene que remitir los antecedentes que solicite el OCE, ¿no? El plazo para solicitar la elevación de las observaciones, le hemos dicho, para el pronunciamiento del OCE de 3 días, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SIACE. Integración de bases. La integración es el acto mediante el cual las consultas, aclaraciones y observaciones de los participantes se incorporan a las bases originales para dar paso a una versión mejorada. Vale decir, son las reglas definitivas de juego bajo las cuales se va a llevar a cabo el proceso de selección. Entonces tenemos que una vez absueltas todas las consultas y observaciones, o en el caso que no se hayan presentado, las bases quedan integradas como reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por ninguna autoridad administrativa bajo responsabilidad del titular de la entidad. ¿Cierto? Como hemos dicho, entonces la integración de las bases deben incorporar obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, pronunciamientos, así como las notificaciones requeridas por el OCE en el marco de sus acciones de supervisión. En cuanto a los plazos para la integración de bases, tenemos acá el detalle: cuando no se presentan consultas y observaciones, es al día siguiente de vencido el plazo para absolver las observaciones. Cuando se presentan consultas y observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para solicitar la elevación de observaciones, que son 4 días hábiles. Y cuando se solicita la elevación de observaciones, dentro de los 2 días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento. ¿Okay? Entonces, eso sería todo por ahora. Me despido de ustedes en esta oportunidad y a continuación mi compañero, el doctor Percy León, va a continuar con el desarrollo de esta etapa de los procesos de selección. Gracias.